Gracias, señora secretaria. En consecuencia, iniciamos la discusión. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador Omar Fayad Meneses para presentar el dictamen a nombre de las comisiones en los términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública a presentarles el dictamen de un tema que ha despertado mucha polémica, pero que no por ello debe evitarse ante la importancia que reviste en la consecución de mantener el orden público como una prioridad legal y ética del Estado mexicano. Hoy las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, haciendo eco del clamor popular, estamos presentando ante ustedes un dictamen que busca el incremento de las penas a las que se harán acreedores todos aquellos delincuentes que incurran en cualquiera de los supuestos de la privación ilegal de la libertad tipificada en sus distintas modalidades, por ser uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana en lo individual y en su conjunto. Y nos atrevemos a afirmar de manera tajante que es un tema controversial. Sin embargo, este tema y este dictamen ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Seguridad Pública, pero les explicaré en qué consiste lo controversial. Primero, porque confronta la valoración de los derechos humanos y la reinserción social en la que el sistema penitenciario debe procurar hacia los delincuentes, con las exigencias de la sociedad de castigar a estos delincuentes. Y segundo, porque si bien está señalado con estadísticas que el incremento de las penas no inhibe el delito, el que delincuentes considerados como de alta peligrosidad no anden en las calles devuelve un poco de la tranquilidad que tanta falta le hace a la sociedad. Estos argumentos se han expuesto infinidad de veces, algunos con cierta razón, otros más alejados de la realidad, basados en cuestiones emotivas y sobre los que, si bien no vamos a ahondar en esta ocasión, por falta de coincidencia total, sí puedo resumir como referencia algunos de ellos. El principal, creemos en la Comisión, que con penas tan agraviadas no se están respetando los derechos humanos de los procesados, privándolos del derecho fundamental de la libertad y el sano desarrollo cuando son sentenciados con penas elevadas en los casos de secuestro. Que la prisión no debe ser vista como una venganza contra el delincuente y que su objetivo debe ser la rehabilitación total, buscando su reinserción social como seres de provecho. Que la imposición de penas tan elevadas es una forma disfrazada de cadena perpetua que condena al delincuente a no volver a su familia, negándole la oportunidad de recuperar su vida y reintegrarse a la sociedad productiva. Se podrán utilizar argumentos lógicos, pragmáticos, legales y filosóficos como los que ya he señalado para defender los derechos humanos del secuestrador, pero tenemos que hacer un real examen de conciencia
y de manera objetiva en nuestro papel de legisladores y representantes de la defensa del bien para la sociedad, determinar si esta defensa de los delincuentes es válida ante la comisión de un delito infamante y con daños directos y colaterales graves que no culminan con el delito en sí, sino que siguen afectando a las víctimas y a sus familias y conocidos de manera directa e indirecta en su integridad física, en su patrimonio, en su salud mental, con efectos que siguen causando daño de manera progresiva, a veces por el resto de la vida de las víctimas. Si hablamos de los derechos humanos de los delincuentes, debemos de considerar que están primero los derechos humanos de las víctimas, a quienes se les ha privado de ellos por causas ajenas a su voluntad, irrumpiendo violentamente en su existencia y acabando de tajo con su plan de vida por sujetos que, sabiendo que lo que hacían constituye un delito, que rompían normas, que están actuando en contra del sistema penal que nos rige, atacando a un inocente con premeditación, alevosía y ventaja, y que aún sabiendo las consecuencias negativas de sus actos, a sabiendas de que acaban con la tranquilidad de familias completas, que saben que van a ser sancionados y que están poniendo en riesgo sus derechos, deciden cometer un delito de tan baja calaña. Son ellos quienes decidieron poner en riesgo sus derechos y afectaron a personas que ni por un momento se imaginaron que iban a vivir el infierno al que fueron sometidos. En ninguna parte de nuestro sistema penal se contempla la imposición de penas como una venganza por parte del Estado, por lo que una afirmación de tal envergadura sería tendenciosa e infundada. La imposición de penas es un castigo contemplado por la violación de normas penales y si bien durante su cumplimiento se deben buscar la reinserción social del delincuente, este debe ser proporcional al daño causado y nadie, absolutamente nadie, mucho menos quienes han sido víctimas del delito o tienen personas cercanas que lo han sufrido, podría negar que el daño que causan con el secuestro deja secuelas graves para toda la vida. En otro punto, si buscamos un castigo proporcional al daño causado, tenemos que ver a las víctimas que son sometidas por días, meses y a veces por años a un cautiverio no merecido, en el que no se sabe cuál será su destino, encerrados la mayoría de las veces en condiciones infrahumanas, maniatados, golpeados, agredidos física y psicológicamente, muchas veces mutilados y no en pocos casos privados de la vida, con familias que han perdido su tranquilidad para desenvolverse durante su vida cotidiana, que han perdido su trabajo, el patrimonio construido a lo largo de su vida con trabajo honrado, para pagar rescates que muchas veces se cobran aún a sabiendas de que ya han matado a la víctima. A todos los defensores de los derechos de los secuestradores, los conmino a que en un examen de conciencia digan cuál es la pena que se debe imponer ante ese delito para considerar que han cubierto el daño a que deben de ser reinsertados a la sociedad a la brevedad posible. Que la imposición de penas tan prolongadas es un castigo que conlleva que no vuelvan a ver a sus familias y que nunca recuperen la libertad y terminen muriendo en prisión, es una afirmación cierta. Si vemos el tiempo al que son sentenciados y al que lo serán, si es aprobada la reforma que hoy discutimos, es algo que no vamos a negar. Pero, ¿acaso ellos no lo hicieron con sus víctimas? ¿Cuántos secuestradores no vuelven a ver a sus familias o aún regresando con ellos los han perdido por la afectación física y mental con la que los regresan, sometiéndolos a una pena de por vida peor a la de prisión por el solo hecho de haber sido escogidos por un delincuente? ¿Acaso no es más grave el encierro físico al que someten durante su cautiverio y todavía más grave el encierro psicológico al que los sentencian de por vida ante las secuelas que dejan las víctimas del delito de secuestro y los tratos infamantes a los que son sometidos, mientras que el delincuente disfruta de los bienes arrebatados por la fuerza a su víctima? Y si son sentenciados, ¿acaso no gozan de privilegios que les negaron a sus víctimas
con alimentos sanos, actividades recreativas y educativas en prisión, con visitas de sus familiares y amigos y un trato de respeto a sus derechos humanos que ellos negaron a las personas secuestradas? Como ya se mencionó, también hablan de que se rompe con la presunción de inocencia al pretender elevar radicalmente las penas para los secuestradores, pero ¿qué necesidad ha de defender lo indefendible con falacias? La presunción de inocencia se respeta. No hay pena alguna en contra de ningún presunto delincuente. La pena se aplica contra quienes han sido sentenciados y condenados después de cumplir con todas las formalidades del procedimiento. Contra un delincuente al que le han comprobado su participación, se lo va a aplicar la pena a un delincuente, no a un presunto inocente. Podría presentar una larga lista de estadísticas que se presentan a lo largo y ancho de todo el país en cada una de las entidades federativas, pero considero que es ocioso, todos lo conocemos, han sido presentados por instancias gubernamentales, facultadas para ello, como el INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instancias locales han sido presentadas por organizaciones de la sociedad civil, por los medios de comunicación, están al alcance de todos, por cualquier medio que se imagine, y en todas hay una conclusión aterradora. El delito del secuestro se ha incrementado más allá de lo deseable y de una manera aterradora. Cada vez es más violento, cada vez son más las personas secuestradas que son mutiladas o privadas de su libertad. Con el incremento de penas no estamos hablando de venganza, de no respetar los derechos de los delincuentes. Estamos mandando un mensaje claro a los criminales de que sus delitos no deben quedar impunes y que no podrán evadir la acción de la justicia por escollos legales que también manejan cuando los encuentran. Estamos mandando el mensaje a la sociedad de que nos preocupa la inseguridad en que viven y de que haremos lo que esté a nuestro alcance para regresarles la tranquilidad y preservar el orden público. Estamos sobre todo protegiendo el bien que debe de prevalecer en la confrontación de derechos, que es el bien de los ciudadanos honestos, de los ciudadanos honrados. Estamos tratando de defender por encima de todos los derechos que deben tener las víctimas de este delito. Esperando su comprensión al dictamen, sabiendo lo controvertido que es, quiero pedirles emitan su voto a favor, haciendo un examen de conciencia más allá de banderas partidistas y pongan por encima de cualquier cosa el bien de los ciudadanos y el bien de los gobernados, los cuales nos eligieron para representarlos en este Senado. Lo dije de inicio y cierro con lo mismo. Por favor, es un tema verdaderamente controvertido, pero creo que entre la defensa de los derechos de los delincuentes y la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las víctimas, nos debemos quedar con los segundos. Por su apoyo, muchísimas gracias. Gracias, senador Omar Fayad.